Hola amigas, amigos, bienvenidos a esta edición de jueves que hacemos con Nicole Rodríguez, que esta semana va a darles a ustedes el privilegio de haber estado dos veces con, dos veces con usted. Es muy especial lo del martes por lo del plebiscito. El próximo plebiscito lo vamos a hacer también 2 veces la semana. Y Vienen varios, ¿no? Vienen varios, así que me va a tocar trabajo. tenemos un montón de temas. Voy a partir con una cosa más bien anecdótica, pero en fin, ustedes saben, se habrán dado cuenta, y yo las he comentado muchas veces, que este joven Gabriel Boric es bueno para las frases, es bueno para hablar, le gusta lanzar sentencias que quizás él imagine que son contundentes, a lo mejor está toda la noche preparándola, no sé. Ahora saltó, supongo que a raíz de lo que se ve dentro de su territorio progresista, que tiene tantos mensajes diferentes, dijo que esto de ser independiente, como hay algunos que se definen a sí mismos, no es ninguna virtud. Y luego puso ejemplo, Pinochet era independiente, este otro era independiente, como diciendo, ya ven ustedes, toda clase de gente es independiente, ¿y cuál es la virtud? Bueno, Gabriel, efectivamente, así en abstracto no hay nada que sea virtuoso per se. O sea, hay gordos simpáticos, gordos pesados, gordos tontos, gordos inteligentes. Con eso no avanzamos mucho con la definición de gordura. Hay independientes de todas clases. Incluso hay progresistas, ¿ah? Hay progresistas que son bien tontitos, hay otros que son bien ignorantes, esto no se tome sin personalizarlo, ¿ah? Hay otros que son corruptos, hay otros que son oportunistas, hay muchas clases de progresistas también. Pero volviendo a los independientes, hay una cuestión que sí vale la pena tocar. Hay ocasiones en que definirse como independiente, no en el aire, no en abstracto, no en una conversación de sobremesa, sino que en medio de las situaciones políticas que vivimos hoy día, tiene algún mérito. Cuando uno se declara independiente frente a una barra brava que está vociferando lo mismo, sin pensar, como papagayos, yo creo que tiene cierto mérito. Declararse independiente, aunque solo sea para decir yo no sigo al piño, no me pongo a gritar lo mismo, a pesar de lo complicado y lo peligroso y lo desagradable que es ir contra la opinión del piño, de la tribu, del clan, tiene mérito. Y él, Gabriel Boric, debiera saberlo mejor que nadie, porque las personas que en algún momento han votado no se han declarado ni siquiera independientes, sino que han votado de modo independiente alguna de las causas célebres de la izquierda, han sufrido malos ratos bastante serios. No los han matado, pero la han pasado mal. Así que en tiempos como estos, sí dice algo ser independiente. Dice algo, fíjese en este caso. No en otros tiempos, ahora sí. Dicho lo cual, Déjame agregarle, Sí, porque eso lo dice en el contexto de el enredo que existe con respecto a la participación de los independientes en el proceso constituyente y para ser electos constituyentes. Porque al final, y lo dijimos antes del plebiscito, toda la manera y el mecanismo en que se van a elegir los constituyentes es el mismo mecanismo que se utiliza para elegir al Parlamento. Por lo tanto, toda la sociedad civil, que fue la que ellos mismos en los partidos políticos, los liderazgos, como Boric habla de la Plaza Italia, toda esa, entre comillas, sociedad civil y grupos de la sociedad independiente estarían quedando fuera del proceso, porque si usted tiene un grupo de personas que quiere participar, usted se siente capaz, usted quiere aportar y quiere ir a la elección del constituyente, va a tener que competir con las máquinas electorales de los partidos políticos. Además, la proporcionalidad se va a dar de la misma manera. Por lo tanto, nadie se ha planteado la siguiente pregunta. Entonces, en la convención constituyente, ¿también vamos a tener electos estos personajes constituyentes con el 1%, tal cual como ocurrió con el Parlamento que tenemos ahora vigente, donde debido al sistema proporcional que idearon los mismos políticos, tenemos alrededor de 30 parlamentarios que tienen menos del 3%. Bueno, puede ocurrir exactamente igual con los constituyentes. Entonces, el mundo político hoy, y a eso se suma también Boris y Jackson y el Frente Amplio, están tratando de aparentar esta situación de que ellos le dan la bienvenida a los independientes y que van a dejarles cupo, que bajen las firmas, pero también ellos saben, y esto de manera transversal,
que la sociedad independiente es muy difícil que logre competir con los partidos políticos y sus propios candidatos. Y dicho esto, así como tú decías que per se un independiente en tu primera parte del análisis no tiene por qué ser más digno o capaz que otra persona, bueno, el Frente Amplio está levantando un proyecto para impedir que autoridades actuales, es decir, ministros, subsecretarios, intendentes, etcétera, puedan presentarse a cargos en la constituyente. Entonces, esto que a grosso modo uno podría decir, bueno, podría sonar bien, no, porque esto es un proyecto dirigido para que Chile Vamos y las personas que hoy están en el gobierno y en la moneda, en los distintos cargos, estén inhabilitados para participar. O sea, quiere dejar una buena cuota de representantes de Chile Vamos fuera. Entonces, también podríamos preguntarle, bueno, el puro hecho de estar en el gobierno, donde no fue un cargo de elección popular, sino que finalmente una elección de la coalición gobernante, ¿significa que queda fuera del proceso constituyente? Me parece que no, ¿no? ¿Te parece que no? Y lo que está, es como tú dices, si quieren manejar así por secretaría el asunto, muestra una vez más la bajeza mental de los que proponen esas cosas. Es decir, quieren ir ellos nada más, ¿eh? Quieren tener todas las opciones. Bueno, si quieren eliminar las autoridades, los que están en el gobierno, de la posibilidad de optar a ser convencionales, que se eliminen ellos también. Eliminen a todo, eliminen a la moneda, eliminen a los congresales, dejen que efectivamente sean las doñas Juanitas de Chile las que se hagan la constitución, como sea que salga. Así es que, bueno, esta gente actúa como una mafia. No hay manera de impedir que ellos estén todo el tiempo viendo modos de conservar u optimizar sus cuotas de poder para los usos que ellos les dan, que normalmente parten beneficiándolos a ellos, luego beneficiando a sus seguidores más cercanos, sus clientelas, luego quizás, con suerte, a sus electores y desde luego nunca al país como conjunto. Entonces, estos son, no olvidemos nunca, estimadas amigas y amigos, que estos son los que llegaron a renovar la política. Y es ahí como están maquinando para ganar más posibilidades de ser ellos los que manduqueen y los que nos impongan al resto de los chilenos, que supuestamente somos los soberanos, somos los empoderados, que nos impongan su idea de una constitución. Bueno, no se podía esperar otra cosa. Y a propósito de esa idea que tienen de la Constitución, y tú hablabas de la bajeza, bueno, 2 días después del plebiscito ya se levantan algunas ideas desde la oposición para poder ir saltándose la institucionalidad que tanto se aplaudió el mismo día domingo. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo González, que es del PPD, apoyado por MEO, que recordemos que hoy incluye a MEO en la unidad constituyente, que es ese pacto electoral para las municipales, y apoyado por la diputada de Revolución Democrática del Frente Amplio, ya habla de la idea, él propuso lo siguiente, la idea de adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias con el siguiente racionamiento, ya que las instituciones quedaron totalmente deslegitimadas por la votación del domingo. Afortunadamente, esta idea de ir de adelantar las elecciones, es decir, sacar al gobierno de turno, sacar al parlamento, porque se supone que el domingo el pueblo habló y habló por todo, al parecer por todos los temas, no encontró apoyo en las mismas personas del mismos diputados del PPD, ni siquiera en la Democracia Cristiana y el Partido Socialista. Pero me gustaría quizá ir analizando algunos de los razonamientos que se hicieron con respecto a esto. Por ejemplo, la idea de que como el gobierno perdió apoyo, entonces no es legítimo. No, pues, una cosa es perder apoyo de tu base electoral, quienes votaron por ti, y otra cosa es que eso se determine que tú seas ilegítimo. Por lo demás, cuestionar el funcionamiento del Congreso, que va a estar en paralelo trabajando con una constituyente, ya me parece que es inmediatamente desconocer las reglas que están rigiendo este proceso. Y en ese sentido, la diputada Castillo, Natalia Castillo, que dicho sea de paso, fue electa por el arrastre de Giorgio Jackson, da los mismos argumentos con respecto a que con la votación que dio el domingo, tan amplia, tan mayoritaria, tan alta, este gobierno quedó deslegitimado. 2 precisiones con respecto a aquello. El domingo votaron cerca de 500.000, si quieren redondear, más votantes que la última elección de la segunda vuelta, donde se eligió a Sebastián Piñera.
Piñera ganó con 3.790.397 votos. Bastante cercano a la cantidad de votos, si se quiere ir calculando en cantidad de gente que votó, a lo que sacó el apruebo. Y por otro lado, yo me pregunto, Natalia Castillo, ustedes saben que compitió por el distrito 10, ella obtuvo, para que ustedes sepan, 4.442 votos, es decir, ella fue electa diputada con el 1%. De hecho, es el más bajo porcentaje de votación obtenido por una candidata electa. Entonces, vamos a entrar en el juego de la ilegitimidad por el volumen de votación, porque después de un tiempo, si tú llevas 2 años de gobierno y pierdes tu base de apoyo, ya no eres legítimo, y lo dice la candidata del 1%. Entonces, no empecemos a jugar con las reglas del juego, no empecemos a jugar con la semántica de la legitimidad, porque acá las reglas están claras y ella también le ayudaron estas reglas con respecto a poder ser electa con el 1%. Bueno, a esta señorita no le interesan tus reglas, ni las mías, ni la legitimidad tal como la entendemos nosotros. O sea, ella, como todos los demás de esa tribu, son revolucionarios. Ellos no van a estar pensando en términos de lo que es justo, honesto o adecuado de acuerdo a las reglas existentes. Ellos simplemente quieren obtener un cierto resultado en un proceso que partió el 18 de octubre del año pasado. Ellos quieren demoler este gobierno, quieren demoler las instituciones, quieren demoler el modelo y construir no sé qué diablo. Eso es, y para ellos eso es lo legítimo. Y da lo mismo los argumentos que tú des, y ellos van a usar cualquiera que les pueda servir. Por ejemplo, cuando hablan del pueblo, palabra con la cual hacen gárgara a esta gente, resulta que, voy a aproximar la cifra, voy a usar porcentajes ahora, votó la mitad del patrón electoral, el 50%. Y de ese 50%, el apruebo obtuvo más o menos el 70%, estoy redondeando. Eso equivale al 35% del patrón electoral. El pueblo entonces un tercio del patrón electoral y suponiendo que esa gente que votó por el apruebo efectivamente coinciden además con el pensamiento de la señorita Castillo y de los demás, cosa que es bastante discutible cuál es la composición ideológica y política del apruebo. El apruebo, como todos sabemos, tenía que ver con construir o no una constitución. No era un apruebo para la constitución de izquierda que ya tiene preparada el Partido Comunista, porque no hay ninguna constitución que conozcamos, alternativa, porque los partidos de izquierda no se han molestado en mostrarnos sus ideas al respecto, las tienen bien escondidas en un cajón. Entonces, es una patudez, pero aunque fueran todos los que votaron a apruebo, partidarios de la señorita Castillo que salió a la rastra, aún así no representan al pueblo. El pueblo somos el 100% de los que estamos en el país y desde luego el 100% del patrón electoral, o por lo menos cercano a eso, no un tercio. Se les olvidó lo que pasó en Chile cuando Salvador Allende fue elegido presidente con un tercio de la votación. Cuidado con esas minorías, cuidado con girar a costa de esas, de esas minorías electorales y de arrogarse esas minorías como de su propia propiedad, porque no es así. Pero, como te digo, todos estos argumentos tú se los podrías dar con pizarrón y tiza y demostrar lo ilógico lo que están diciendo, pero les importa un cohete, se reirían de ti, dirían, oye, en el fondo aquí lo que nos interesa, nuestro gran objetivo, que es lo que legitima todo, como lo he explicado 1000 veces, cuando tienes un fin absoluto, eso lo legitima todo, es echar abajo el modelo. Para eso primero iniciamos lo de octubre, luego vamos a demoler el gobierno, lo vamos a hacer renunciar, vamos a hacer que el presidente llame a elecciones adelantadas, vamos a elegir a quien no sea, a quien sea, y vamos a echar abajo todo lo que se ponga por delante porque queremos construir el socialismo, o como sea que se llame, el madurismo, el chavismo, con vino tinto y empanada, y por lo tanto... argumentar con ellos, Nicole, es perder el tiempo. Déjame agregarle un tema que me parece interesante, que es este nuevo, o este grupo del 80% que votó el apruebo, que lo dijimos en el programa que grabamos para el día martes, que es un grupo transversal. Bueno, como ya hay cierta información y cierta bajada, donde se habla de que votó 1 millón de nuevos votantes, 1 millón de personas que no se levantaron antes a votar y que principalmente son jóvenes, es interesante porque el Frente Amplio quizás lee esto como joven igual a votante del Frente Amplio. Bueno, me parece que la pregunta en cuestión es si ese 80% que votó por el cambio de la Constitución quieren lo mismo en el contenido de la Constitución, y claramente la respuesta es no. Ese 80% que votó por la Constitución, por el cambio de la Constitución, quiere un cambio.
quiere cambiar, quiere que las cosas mejoren, Ni quiere a lo siquiera mejor un nuevo orden institucional o a lo mejor para poder estar en todos los ámbitos, a lo mejor es un voto de rechazo al gobierno, que también algunos lo han esbozado porque en una encuesta rápida salió que 44% de los votantes de Piñera votó por el apruebo. A lo mejor es un voto por la paz, a lo mejor es un voto por el miedo a que siga la violencia. Bueno, tiene una transversalidad que a mí me parece que es bastante amplia. Y por otro lado, hoy leyendo algunos analistas con respecto a la captura de ese voto, a mí me parece que es un error de mirada. Y no solamente por este tipo de plebiscito donde no se votó por un candidato ni por un liderazgo, se votó por una idea. Y por lo demás uno siempre quiere cambiar algo, ¿no? Entonces esa idea del cambio siempre es bastante atractiva. Me parece que hoy hay que entender a la sociedad como un grupo atomizado, fragmentado, no polarizado, no es lo que quiero decir, sí, sino que claro. hoy la gente se une y se desune en torno a causas, en torno a emocionalidades. Entonces, decir a la casa del voto del 80% es lo mismo que decir, bueno, vayamos a la casa del voto de las feministas del 8M. Bueno, hay feministas que seguramente votaron por el apruebo y otros que votaron por el rechazo. O sea, es decir, hay que entender hoy, y esa es la dificultad que tienen hoy los partidos políticos, los liderazgos, de poder leer a la sociedad, que es muy difícil agruparlas en una sola causa. Hoy uno ve gente que se une por causas ambientalistas, pero quizá a la hora de votar por un candidato están totalmente divididos. Por lo tanto, me parece que es muy difícil sacar una radiografía de ese votante del 80% y mucho más difícil que un futuro candidato a la presidencia pueda capturar el interés de ese 80%. Bueno, a los políticos, especialmente a los políticos que están embebidos con una gran causa, como en la izquierda, la causa de echar todo abajo y sustituirlo por algo fantasmagórico, no les interesa, no están en el eje de leer lo que la gente piensa realmente, el tema de cuál es la mente del que votó apruebo, que efectivamente es un abanico de muchas cosas muy diferentes. A ellos no les interesa discriminar cuál es la verdad. Ellos no creen en la verdad en primer lugar. El creyente en una fe no está interesado en la verdad, en hacer una investigación, en ver, en examinar los números, en hacer un análisis lógico. El que cree, cree. Y su acción intelectual, si podemos llamarla así, consiste en interpretar, no en leer la realidad. Interpretarla siempre en función de su creencia. Pase lo que pase en el mundo, va eso a su molino personal. De forma que, bueno, como lo dijo el propio Guillermo Teller a propósito de esto de que el Partido Comunista va a convocar nuevas movilizaciones, dijo, hay que interpretar. O sea, ellos toman esta votación de apruebo quizás también entendiendo como tú que hay una multitud distinta, un abanico de distintas posturas, pero ellos la van a interpretar. ¿Y cómo crees tú que la van a interpretar? ¿La van a interpretar en el sentido, no, si la gente quiere otra cosa? No, la van a interpretar como les interesa a ellos. Todas estas personas vagamente van a decir, ¿no?, en forma oscura, están en el fondo, y nosotros lo estamos interpretando porque nosotros somos la vanguardia del proletariado y somos los iluminados. Nosotros interpretamos todas esas distintas posturas como en el fondo la misma postura, que es cambiar el modelo. Mira, esa es la interpretación que van a hacer, esa es la interpretación que hace. Ahora, esa misma pasión, Nicole, que los lleva a ser mucho más potentes políticamente que los tibios, como es la derecha ahora, que andan muertos de susto. Mucho más potente que los moderados, que se quedan a medio camino, ni fu ni fa. Eso les da su gran poder. Esa es la fortaleza de los apasionados políticamente, los que tienen una causa. Pero la debilidad que va junto con esa pasión es la ceguera. Por eso que la izquierda siempre tira la cuerda de más. Yo me acuerdo haberlo dicho en los primeros programas después de la debacle de octubre, que la izquierda va a sufrir, va a tener una victoria a lo pirro. No sé si te acuerdas, a lo pirro, o sea, una victoria pírrica, una victoria que es más costosa que una derrota, y van a sufrir una némesis brutal, se los advierto desde ya. Han estirado la cuerda, están cegados por su propia pasión, creen que en este momento el país pues les ofrece una coyuntura para asaltar el poder, y tú los ves cómo están actuando y lo que están proponiendo en todos los niveles.
y están absolutamente equivocados, precisamente porque ellos no leen la realidad. Ellos la interpretan a su pinta y se equivocan y van con los ojos cerrados corriendo al abismo y llenos de entusiasmo. Yo lo he visto antes, lo vi en los años 70, para empezar a hablar. Es estirar el elástico, se puede ver ahora, como lo comencé diciendo en el análisis del electorado. A 2 días después del plebiscito ya empiezan a surgir estas voces de saltarnos la institucionalidad. Hablé de Meo, hablé del diputado del PPD, hablé de Natalia Castillo y dejé afuera, pero se sumó también Daniel Jadue, Partido Comunista. ¿Qué mejor les viene que seguir dinamitando las instituciones y los acuerdos en los cuales llegó la misma clase política, y que se supone que con la votación del domingo, así como lo analizaron y lo interpretaron, con la alta votación, el ciudadano le dio el vamos a la institucionalidad que se les ofreció y rechazó la violencia? Esa es la interpretación que le dieron. Bueno, no tienen la más mínima idea estas personas. Y fíjate cómo se repite la historia. Me parece que hubiera yo subido una máquina del tiempo y soy ahora un joven lleno de salud, que estoy en el año 71 mirando a mi alrededor. Ya llegó al poder Salvador Allende, me rodean las multitudes entusiasmadas por todos lados, los jóvenes todos sintiéndose revolucionarios. Y el Villegas, que ya me decían fascistas algunos idiotas por esa época, les advirtió que no jugaran con fuego. Y ahora me encuentro casi muchos años después, ya viejito, chuñusco, te digo que esta gente está haciendo lo mismo, están jugando con fuego. No se dan cuenta. No se dan cuenta porque están cegados, como todo fanático, como todo creyente que no ve otra cosa que su fe y el camino estrecho que ven con la mente así, que creen que los conduce al paraíso. Y no se dan cuenta que hace rato que están corriendo cuesta abajo al desastre. No voy a decir más, pero estas iniciativas de personajes, además como el Meo, por favor, como Jadue, estos llamados a nuevas movilizaciones, estos deseos de torcer la voluntad, que desconocida incluso por el propio pueblo, de qué es lo que querían con ese apruebo, porque yo creo que el 90% de la gente que votó por el apruebo votó puramente en lo que tú estás diciendo, emociones, vagas imágenes de un futuro mejor, me van a mejorar las pensiones, y no podía ser de otro modo porque no había nada concreto, no había un candidato, un programa, una constitución alternativa que uno pudiera teóricamente haber estudiado, sino que había una nada, un proceso. Entonces es una votación completamente surrealista, y ya se la apropiaron. Esta es nuestra votación, esta es nuestra coyuntura, y cegados como están, ya están cometiendo errores, van a seguir cometiendo errores, y hasta que cometan el último error, y va a ser el último. Pero es parte, me parece, del ADN. Uno lo puede ver también lo que ocurre en otros países. Mira en Bolivia, donde fue electo el candidato del MAS, y aprovechando una mayoría que tiene en el Senado, porque después no la va a tener, los senadores del MAS cambiaron y hicieron una reforma constitucional ahora para eliminar los 2/3 para aprobar ciertas materias de ley que son necesarias actualmente para aprobarse con 2/3, y ahora lo dejaron solamente por una mayoría simple, que es la mayoría que va a tener el MAS en el Senado. Como por ejemplo, son materias relevantes, la designación de los comandantes y jefes del ejército, materia económica. Entonces, ahí tú tienes finalmente una praxis, un ADN de estos grupos de izquierda como es el MAS, y que donde nuestra izquierda también está sumergido en el mismo circo latinoamericano. Ahora eso no... Es una manera de funcionar. Ahora, si ellos están pensando que pueden hacer algo parecido a eso que acabas de describir, ahí se están acercando a ese territorio del último error. Déjame echar ahora a mi primer bloque comercial, Nicole. Tengo unos amigos que se llaman Nicolás, perdóname. Puerto con Ozonio, estimados amigos, si usted quiere desinfectar su oficina, su negocio, su comercio, su local, lo que sea, una empresa donde hay empleados, donde entra gente, cliente, póngase en contacto con ozonium.cl, que le va a arrendar una maquinita que usted programa y en la noche emana ozono, que va a destruir todos los virus, incluyendo por supuesto el COVID-19,
gérmenes, bacterias, todo. Va a caer todo patas para arriba y usted el otro día va a estar tranquilo en su local, sus clientes, sus empleados, es importante en todos los sentidos, desde el punto de vista incluso competitivo. Usted puede decir, mi negocio está sanitizado con todos los días, qué sé yo, es bueno. Y si usted quiere hacer esto en la casa, Ozonio le va a mandar un equipo humano, porque se hace de otra manera, pero el resultado es el mismo. Le dejan la casa tiki-taka, ni una partícula de virus, ni una partícula de gérmenes, nada. Ozonium.cl, amigos. Y para hacer trámites notariales más rápidos de lo que le tocó a Nicole hacer el otro día, entra a la página notariospress.cl. Ahí usted escribe en un lugar especial qué papel necesita. Van a aparecer otros diálogos o ventanitas para que usted llene los datos requeridos. Termina eso, paga con tarjeta como se hacen las compras en internet. El valor es muy reducido, muy accesible, es ridículo casi. Y listo, esa información va a ser enviada a la notaría más cercana a su casa. Usted va a esa notaría a firmar el papel que ya está listo, impreso, firmado por el notario. Se demora unos pocos minutos en vez de estar horas instalado ahí, dándose vuelta como asado al palo. Notarioexpress.cl, estimado amigo. Además, esta página web les permite a ustedes hacer transferencia de vehículos sin tener que ir al registro civil. Así que por todos lados, puras ventajas. Y si usted tiene una empresa y está pensando que ya vamos a entrar a régimen y vamos a tener que funcionar como siempre, ojalá todos esperamos eso, aproveche este momento en que está a media máquina para mejorar, optimizar su área de gestión. Y para eso está Controller, una empresa creada, ya les he contado, por expertos que estuvieron 20 años en empresas internacionales, conocen esto al revés y al derecho, tienen el software más adelantado del mundo, estudian cómo funciona su gestión, su flujo para allá, para acá, le entregan recetas para mejorar los problemas, descubren problemas que usted no había notado, y todo esto en planes para empresas pequeñas, medianas o grandes. Los datos están a mi izquierda. Contáctese con Controller ahora ya. Nicole. El pase, sí. Mira, quería aprovechar, tú nombraste la palabra el 100% de los ciudadanos con respecto a estas minorías que se imponen, y quiero unir este tema con respecto a todo el análisis que se ha hecho y las reflexiones que se han hecho con respecto a cómo funcionó el día del plebiscito y las votaciones. Algunas cosas que decir. Todos han alabado el funcionamiento del CERVEL y en general yo creo que se puede decir que afortunadamente uno de los procesos exitosos que tiene Chile es que las elecciones nunca son deslegitimadas ni puestas en dudas por ningún partido político, por ningún liderazgo. En general, el proceso se ve como transparente, se ve rápido, uno tiene los resultados prácticamente el mismo día. Por lo tanto, es una jornada de espíritu cívico que a mí me parece destacable. Y en ese sentido se presentan algunos desafíos como hay que limpiar el padrón electoral, eso ya lo han dicho varias veces, y cómo ayudamos a que la gente vaya a votar. Y acá hay dos puntos donde me quiero detener. Uno tiene que ver con el voto presencial versus el voto digital. Y en este sentido yo quiero decir varias cosas. Uno, que me parece que es efectivo y no tiene que ver con una idea bucólica de las votaciones y esta idea romántica, sino que me parece que el ejercicio de levantarse y juntarse con otras personas para ir a votar, sí me parece que le agrega la sensación de estar participando de un colectivo. Hoy en día uno de los problemas que tiene la democracia es que cada uno está en su nicho, en su burbuja digital, si quieres ponerlo así. Por lo tanto, el hecho de salir a la calle y ver y estar en la fila con otras personas y compartir, sí le agrega un plus. Esto independiente a que haya que solucionar a lo mejor el aumento de los locales de votación, ayudar a las personas que tienen problemas de movilidad, quizás un voto anticipado pero en una urna física, etc. Eso por un lado. Y dos, me quiero detener con el tema del voto voluntario, porque si ustedes recuerdan en el 2012, que fue la primera votación con voto voluntario, una de las razones para cambiarlo tenía que ver con que iba a mejorar la democracia. ¿Por qué? Porque en el fondo del voto voluntario existe la idea de que los candidatos tienen que entusiasmar a los votantes, tienen que hacer una, lo pongo entre comillas, buena democracia, para que la gente ese día voluntariamente se entusiasme y vaya a votar.
Bueno, a mí me parece que ha pasado todo lo contrario, porque hoy finalmente, ¿qué es lo que hacen los candidatos? Los candidatos tratan de leer los nichos que se van a levantar. Los candidatos tratan de leer, bueno, ¿cuál es el votante que está votando? No están pensando en la ciudadanía, y acá me sumo al 100% que tú hablabas, Fernando, al principio. Finalmente, lo que ha ocurrido con el voto voluntario es que la democracia se ha convertido en ideas de nicho, en ideas de minoría. Entonces, cuando tú planteas y dices, bueno, yo voy a apuntar, voy a inventar a los ambientalistas, tú haces una campaña basada en la defensa del medio ambiente, bueno, ahí tengo ya 4 millones de, mucho, 200.000 votos, ok. Le voy a hablar ahora a los que defienden la ciclovía, ahí tengo 100.000 votos, bueno. Y eso al final en lo que ha convertido la democracia es en eso, en una democracia de grupos, de minoría, donde no se expresa realmente el 100% del pueblo. Entonces me parece que, ya que están revisando nuestro sistema, sí me parece que es una oportunidad para volver a levantar el tema del voto obligatorio. Y algunos dirán, bueno, ¿por qué me tienen que obligar a ir? Bueno, porque la democracia tiene derechos y deberes, y esto es un deber tremendamente importante. Si no le entusiasma un candidato, si no le entusiasma una idea, lo anula, no vota por nadie, pero va. Yo creo que el ejercicio en sí mismo ya tiene un valor, y deberíamos empezar a volver a debatirlo. Ahora, dicho esto y cortito, me gustó la idea de que el plebiscito de salida de la Constitución que va a proponer la Asamblea Constituyente es obligatorio, para que ustedes. Bueno, Nicole, para empezar, hay una contradicción entre, por un lado, hablar, y no me refiero no a lo que dices tú, sino que a lo que dicen los políticos. Hay una contradicción entre hablar de un deber cívico y luego ponerle que sea voluntario. Los deberes no son voluntarios por definición. Un deber es un deber, algo que se tiene que hacer, te guste o no te guste. La cuestión del estado de ánimo tuyo es indiferente. Uno no paga los impuestos porque le encanta pagar impuestos, sino porque es un deber. Uno no hace el servicio militar porque a uno le encante ponerse un uniforme y cargar, en esa época era un Garand, o cargar ahora una M16, sino porque es un deber. Y lo mismo debe considerarse en la votación. Así que, pero el deber cívico voluntario es una contradicción en los términos. Tiene que ser, yo creo, obligatorio. Pero claro, a los políticos, tú lo dijiste muy bien, les interesa, les gusta, les encanta tener más control. Entonces, cuando dijeron vamos a perfeccionar la democracia, están en el fondo perfeccionando su control, porque si la gente no va a votar, si mucha gente no va a votar porque le da lata, significa que tiene más peso la gente que sí tiene un interés a ir a votar, porque son militantes, son simpatizantes, son clientes de algún partido, de algún personaje de un partido, o sea, obtienen beneficios de estar asociados con ese político, o son operativos políticos en todas sus formas, o son grupos de interés como los que tú mencionaste, el grupo de esto, el grupo que defiende esto, el grupo que defiende lo demás allá. Y mientras menos gente haya votando, más peso, por una cuestión de proporciones, van teniendo estos grupos que están más directamente bajo el control de los partidos. Es decir, para ponerlo en un extremo, el caso ideal para los partidos políticos sería que votaran solamente sus militantes. Ahí lo pueden calcular todo hasta el último voto. Pueden calcularlo exactamente, y qué es lo que quisieran. El ciudadano común y corriente, que no es ninguna de todas estas cosas, no es ni militante, ni cliente, ni nada, es una cantidad incógnita que les produce pánico. ¿Qué va a hacer esta persona? Entonces, claro, en esto, como en todos, los políticos simplemente quieren maximizar su control. El caso máximo histórico conocido de estas votaciones totalmente controladas eran los llamados, ¿cómo se llaman? ¿Cómo decirlo en castellano? Los de Court Burghs en las elecciones parlamentarias británicas, que tú debes conocer ese sistema. Sí. Era un sistema electoral en virtud del cual en la Cámara de los Comunes y en la Cámara de los Lores se podían eternizar, lo elegían 100 veces seguidas, a veces con 2 votos. Estaba totalmente controlado. El ricachón del condado, como se llama en Inglaterra, manejaba el asunto completamente. Entonces, habían dinastías políticas, padres, hijos y nietos en el Parlamento británico. ¿Sabías tú? Eso sería el ideal para los partidos políticos de todo el mundo y desde luego de los chilenos. Así que, claro, debiera ser, como tú dices, y siempre lo pensé también, obligatorio, porque aunque algo no sea grato,
si te obligan, vas a hacer lo que de todas formas después tú vas a encontrar que era bueno hacerlo. Pensar en qué clase de futuro tú quieres para el país. Y a lo mejor te tienen que dar un empujoncito que es la obligación. Pero una vez que tú te le das ese empujoncito y tú vas a ponerte en esa fila, yo creo que te vas a sentir bien y vas a sentir que estás siendo parte realmente de la ciudadanía. En cambio, si te dan la oportunidad de dejarte vencer por la sábana o por un asado que tienes fuera de la ciudad, en otro lado, bueno, eso es promover, con el interés de control, promover la negligencia y la irresponsabilidad. Es que y los datos lo están manifestando. Los datos lo están manifestando. Me parece relevante porque esa misma obligación lo veo desde el punto de vista para quienes se presentan a cargo. Van a estar obligados a hablarle a la mayoría, no van a estar sujetos a las presiones de estos grupos, ya sean los clientes políticos, ya sean los grupos que lograron organizarse, que a veces son grupos muy pequeños, pero muy bien, como tú lo repites siempre, una minoría organizada es tremendamente potente y fuerte. Entonces, al final han fragmentado la democracia y hacen parecer que las necesidades de estos grupos terminan siendo la necesidad de todos. Mira, creo que incluso en eso ha afectado el tema de las pensiones, que ya lo vamos a hablar también con respecto al retiro. El adulto mayor no sale a presionar. El adulto mayor por muchos años estuvo callado con el problema que existe en nuestro país de las bajas pensiones. Nunca fueron un grupo de pensiones. Después las pensiones fue tomado por un grupo importante de partidos políticos de la izquierda porque no les gusta el sistema de capitalización individual. No es para defender al adulto mayor, es porque quieren dinamitar el sistema en sí mismo. Y bueno, y se ayudan ahí un poco, puede ayudar, pero en realidad no les interesa ese grupo etario, les interesa el sistema económico. Pero en el fondo, para poder hacer que los políticos se enfoquen en las prioridades que corresponde y en los problemas de la mayoría, es necesario volver al voto obligatorio, porque si no, las campañas van a seguir y las agendas van a seguir supeditadas a los grupos que logren organizarse y conformar un número para hacer poder. Opresión. Sí, la democracia termina, esto ya lo sabía Aristóteles, escribió sobre eso, las fases por lo que pasan los regímenes políticos. La democracia químicamente pura es la democracia directa, todos sabemos. Ahí se escucha directamente la voz de los ciudadanos, pero eso es físicamente imposible hoy en día, y viene el tema de la representación. Y con eso se siembra la semilla de la distorsión, una distorsión necesaria pero que debiera controlarse, y se termina con sistemas básicamente oligárquicos donde la palabra democracia se convierte en un eslogan, simplemente en una justificación, en ideología para legitimar un sistema que en el fondo es partidocracia o politicocracia, oligarquía política, y todos los sistemas que yo he conocido y que he estudiado se van por el mismo camino. Inevitablemente se empieza a producir una concentración, una organización del poder, empiezan las camarillas, empiezan los clientelismos, empiezan los intereses, se empiezan a crear lazos de conveniencia política, económica, se empiezan a crear una serie de situaciones que van dejando de lado al ciudadano común y corriente, que no está metido en esas cuestiones, pero que son la inmensa mayoría. El político efectivamente tiene que hablarle, no sé si a las mayorías o minorías, porque no sabemos cuánto van a votar por ese señor o no, al ciudadano, digamos, al ciudadano en su carácter abstracto como ente que pertenece al contrato político llamado la nación, el Estado chileno. Eso es, porque la característica del ciudadano no tiene que ver con la cultura, la raza, la etnia, que uno nació aquí o nació allá, es un contrato político en el fondo. El ciudadano es ciudadano por un contrato político, y por eso que hay extranjeros que se nacionalizan chilenos, y no quiere decir que se convirtieron a la raza chilena, forman parte del contrato político, y a veces ciudadanos se tienen que dirigir, pero ahora se dirigen, lo que tú dijiste, a los grupitos, al tipo de allá, los del medio ambiente, los de por aquí, los de la región de acá, los operadores de por allá, toda esa gente, y entonces la democracia se termina convirtiendo en un lema nomás, pum. Y un lema cada vez más usado. Mientras más se distorsiona, más se usa, Nicole. Como yo lo he dicho muchas veces, este filósofo chino, el Confucio, decía, en una ciudad o una sociedad donde se habla cada rato de justicia es donde reina la injusticia. En una sociedad donde hablan a cada rato la democracia, el perfeccionamiento de la democracia, o en los países comunistas la democracia socialista, es porque no hay democracia o se está acabando la democracia. Nicole. Sí, quería aprovechar de hablar en esa línea del 10% adicional, que es lo que anunciamos que también íbamos a hablar, ya que la Comisión de Constitución
de la Cámara de Diputados aprobó el retiro, un segundo retiro del 10%. Esta es una moción de Pamela Giles. Y esto viene en el contexto de 2 días después también de plebiscito, donde el gobierno ha intentado ya poder producir esta unión de Chile Vamos y alinear a todos sus diputados y senadores también en lo que queda del gobierno. Bueno, duró 1 día y medio ese pacto de unión, porque finalmente en la Comisión de Constitución fue aprobado con votos de diputados de Chile Vamos, excepto un voto del diputado Alessandri, que rechazó el proyecto, pero después de un argumento que ya te lo voy a explicar. Y acá quiero poner en consideración varias cosas. Uno, tú en el análisis anterior hablabas, no se dan cuenta de algunas cosas. Bueno, ¿acaso los diputados Chile Vamos no se dan cuenta cuál es el fondo de este proyecto? Si este proyecto no tiene que ver con ayudar a la gente, eso lo dicen porque suena bien y porque va a entusiasmar para que la gente retire nuevamente un saldo de dinero, independiente a que 4 millones de personas, si es que se retira este 10%, van a quedar con saldo cero. Entendiendo que el proyecto tiene como objetivo y único objetivo seguir dinamitando el sistema de capitalización individual, ¿cómo se compatibiliza entonces que los diputados, este grupo de diputados de Chile Vamos, aprueben esta moción para que pase a discusión a la sala? Pero por otro lado, cuando tú hablas de los contenidos constituyentes, tú dices, bueno, ¿y usted cree en el ahorro individual? Y Chile Vamos en su mayoría y sus diputados dicen que sí. Entonces, tienen una contradicción tremenda entre lo que legislan y entre lo que dicen creer, cuáles son sus principios, entendiendo que el objetivo final de este proyecto, bueno, ya se ayuda a la gente bien, pero tiene que ver con que las AFP finalmente terminen con pensiones mínimas. ¿Y qué va a ocurrir con esos 4 millones de personas con saldo cero? ¿Cuál va a ser la solución? Bueno, ¿Una nueva capitalización individual? No, va a ser la ayuda, y entre comillas lo voy a poner acá, solidaria del Estado, que al final va a ser un impuesto de todos nosotros, que va a tener que repartirse no entre los 4 millones, sino que en todas las personas que entran en el sistema de pensiones. Entonces, yo no entiendo muy bien en qué creen los diputados de Chile. Yo te explico al tiro. Explícame al tiro, por favor. Te explico al tiro qué creen la gente de la derecha ahora y cuál es su gran principio. El gran principio es salvar el culo. ¿Qué más importante que eso? A estas alturas no hay otro. Están en esa hace rato. 2 cosas más. Una, tal vez sirva como ilustración del estado a que ha llegado la política chilena en todo orden de cosas, a que cuestiones tan importantes que tienen que ver con eso que tú llamas explosivamente la dinamitación de las instituciones, en este caso la AFP, venga de la iniciativa de una persona como Pamela Giles. Si aquí lo único que está faltando es que llegue a la presidencia de la República el Florcita Motúa con el remolino arriba en el sombrero, o sea, cualquier cosa. En cuanto a esta situación de la derecha que ya no cree en nada, o sea, salvo en salvar su poto, esto me recuerda, fíjate, en una escala quizás menor, no sé si más intensa, bueno, yo era mucho más joven, el que se vivió en Chile en el año 63-64, cuando también la izquierda traía mucha fuerza. ¿Y qué pasó en ese momento? Pasó que la derecha, que llevaba a Julio Durán de candidato, y sabían que iba a perder, que iba a llegar colista, terminaron votando por Eduardo Frei Montalva, llamaron expresamente a votar por Eduardo Frei Montalva, que proponía la revolución en libertad, mientras que Salvador Allende proponía la revolución con vino tinto y empanada. Prefirieron la libertad al vino tinto y empanada y se equivocaron gravemente. En fin, votaron por Eduardo Frei. Y a mí me tinca que se está empezando a configurar, Nicole, un cuadro en virtud del cual en las próximas elecciones presidenciales, en la fecha que corresponde o adelantada, si logran forzar, como me dijeron unas personas que va a ocurrir, a llamar a Piñera a elecciones anticipadas, me da la impresión que va a pasar algo bien parecido. Se van a formar 3 bloques o 3 candidatos. Uno de derecha, que la derecha sabe que no tiene ninguna opción. Uno de esta supuesta izquierda un poco más moderada, que está alrededor del PS, del Partido de la Democracia Cristiana, lo que son ahora la Unión Constituyente. Y luego tenemos la izquierda, que corresponde a lo que era antes Salvador Allende, y que ahora sería probablemente este individuo Jadue. Entonces me parece que la derecha, que ya se acostumbró
a bajarse los pantalones, ya no tienen que soltarse el cinturón porque ya lo tienen sueltecito. Yo me imagino una segunda vuelta en que van a invitar a la gente a votar por el candidato de esta, no sé cómo se va a llamar, Unión Constituyente, y en una de esas vamos a tener de presidente de Chile a Heraldo Muñoz. O quizás a quién, no sé. Vamos a tener una situación bien parecida psicológica y políticamente a la del 64, con una derecha que ya no tiene ninguna fe en su candidato, no tiene ninguna fe en sí mismo, están entregados, acobardados, resignados, rendidos. Y entonces van a decir, bueno, entre Jadwe y pongamos Heraldo Muñoz, será Heraldo Muñoz. Y eso va a pasar. Y vamos a tener entonces una especie de Eduardo Frei Montalva 2.0. Estoy haciendo ciencia ficción, por supuesto, pero de repente se me ocurrió que, tú sabes, la historia rima. No se repite, pero rima. Y capaz que se dé un cuadro como ese, ¿eh? Porque, broma aparte, no veo a la derecha con capacidad de llegar a ninguna parte, sobre todo si ellos mismos se están rindiendo. O sea, ¿quién sigue a una batalla de un general que ya salió arrancando? O sea, perdóname. Pero por eso que tanta gente de derecha votó a prueba, si les indicaron el camino, se lo indicaron todos los de la derecha que declararon públicamente, para que todos se enteren, que yo estoy firmando el acta de rendición, que iban a votar por la prueba. Con una diferencia, que en esos años las encuestas no primaban tanto sobre la decisión de las cúpulas, me imagino yo, sobre las cúpulas partidistas. Y acá tú tienes un candidato que va liderando las encuestas como Joaquín Lavín, donde ha mencionado que él ya no es de la derecha de la UDI, sino que es bien socialdemócrata. Entonces, me parece que sin encuesta de por medio, psicológicamente, en el ámbito político podría ocurrir lo que tú dices, pero teniendo un candidato como Joaquín Lavín, que por lo demás, Joaquín Lavín sabe que ya es su última chance de llegar a la presidencia, o si no, va a terminar como Salvador Allende. Va a terminar siendo, claro, el futuro candidato, el proyecto de candidato que nunca salió de ser alcalde. Entonces, Joaquín Lavín sabe que esta es su última chance. Y entonces me parece que en ese aspecto político, Joaquín Lavín desafiando la socialdemocracia y quitándole un espacio al centro y la centro-izquierda, puede tener grandes posibilidades de ser ese candidato del bloque. Y además porque ha llamado a un gobierno, él dice que va a ser un gobierno con personas transversales, por lo tanto también a lo mejor compromete por ahí algunos puestos. En una de esas pasa lo que tú dices, o sea, por supuesto que puede irse por ese lado. Y si es así, quizás ahí vamos a tener una demostración más de eso que Marx, creo que fue, o Hegel, o los dos, llamaban las astucias de la historia. Creo que fue Marx. Las astucias de la historia se refería a él como que la historia fuera un ente, una persona como Dios o algo así que tiene una voluntad, un plan, y es astuto. Entonces engaña a todo el mundo. Y mientras unos creen que van para allá y otros que van para acá, él hace que las cosas vayan a otra dirección. Las astucias de la historia, engañando a todo el mundo, obtienen los fines que él quiere. Y a lo mejor digo, en el sentido de que ojalá sea así, si llega a ganar una versión tipo Lavín o tipo Muñoz o tipo como sea, porque eso ahí entramos en detalles imposibles de verificar, quizás eso va a ser lo mejor que le podría pasar a Chile en última instancia. O sea, una sociedad donde finalmente no es ni neoliberal 100%, que ya no lo era hace rato, ni tampoco una sociedad que se encamina a la aporía socialista, a la utopía socialista, sino que es una cosa como fue un poco Eduardo Frei Montalva, que hizo una revolución en libertad, o sea, y no hizo la revolución, en otras palabras, hizo unos cambios que me parece súper bien a mí. Y yo no creo en las revoluciones, yo creo en los cambios graduales, cuidadosos y cautelosos, conforme a razón. Entonces, en una de esas es una astucia de la historia. ¿Y qué no te dice, Nicole, que no tengamos de presidente? Yo voy a tener que cambiar mi lenguaje a Joaquín Lavín, voy a empezar a decir otras cosas de él. De ahora en adelante ya no digo más que es un hombre que vio la luz, así como haciendo una broma. Voy a empezar a verlo como un tremendo estadista. Voy a anotar esto al tiro de cuidar mi lenguaje para más adelante. Pero tú que conoces bien la historia, hay candidatos a la presidencia que como candidato, estoy hablando no solamente de Chile, estoy hablando en el mundo.
por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que sonaban candidatos tipo no muy serios, terribles, y que una vez en el cargo supieron ponerse a la altura. A diferencia de otros que parecieran ser muy estadistas, con mucha inteligencia, como el actual, y que una vez en el cargo no han mostrado la altura. Entonces, uno nunca sabe. Uno no sabe nunca nada de nada. Eso es lo que uno aprende de viejo. Uno parte sabiéndolo todo y termina no sabiendo absolutamente nada. Y ahora déjame entrar a mi segundo bloque. Les quiero recordar, amigos, aparte de mis libros, que ya estamos distribuyendo, salieron hoy día unas camionadas con 1000 libros, creo ya, para distribuir, y estamos prácticamente agotados. El libro este de Cifuentes, por ejemplo, ya no podemos seguirlo aceptando las compras de él porque se agotó. Vamos a ver si podemos sacar, no sé, ya veremos. Pero también hay otros libros que son interesantes, y es este de Ulises Caravante, de los valles transversales a los canales australes, que como les he dicho, cuenta de una, sobre todo, pero cuenta otras cosas también, una revolución que hubo en el norte en 1859, que fue una de las 2, 3 o 4 revoluciones que hubo en el siglo XIX, de las que la gente no tiene idea. Se acuerdan de la del 91 nomás. Que eso, más que una revolución, fue una guerra civil, en realidad, no una revolución. En libros muy entretenidos, está hecho con muchos materiales que nacen de las memorias, de los recuerdos de gente que vivió en esa época, que fueron antepasados de Ulises. Así que hay material súper interesante. El libro está muy bien escrito, es muy entretenido. Si ustedes lo quieren, lo que tienen que hacer es mandarle un mail a Ulises, a ucaravantes@gmail.com. ¿Ok? Y si tiene usted un lío, o va a tenerlo legal en el ámbito laboral, que son complicados, le sugiero que se ponga en manos de GMS, que es un bufete de abogados que se especializa en eso. Los especialistas, estimado, no llame a un maestro gaffiter, un maestro chasquilla de las leyes, póngase en manos de los expertos, porque son muchas las cosas que se resuelven y que pueden ser gravosas para usted si pierde. GMS está formado por un grupo muy selecto de juristas, de abogados, el señor Gajardo, el señor Morando, el señor Schwartz y el señor Figueroa. GMS es el bufete para temas laborales, y como yo soy, ya les dije, un tipo con 25 millones de alergias, más que el presidente de la República, yo necesito un detergente especial, porque si no, estoy todo el rato así, porque queda en la camiseta el detergente. Lavo Club es un detergente biodegradable e hipoalergénico. Viene en un contenedor de 10 litros, le dura una eternidad, se lo traen a la casa, se lo reponen en la casa. ¿Qué más quiere? Ahora además, Lavo Club le ofrece un suavizante y aromatizante. Hay 3 variantes de esto según el aroma, y ahí tiene el kit, como dicen, completo para el lavado. Lavo Club, estimados amigos. Nicole. Sí, antes de cerrar el tema del retiro del 10% adicional, 2 cosas que no quiero dejar pasar. Uno, los argumentos que dio el diputado Jorge Alessandri para oponerse, que fue el único de Chile Vamos, y dice, bueno, acá hay una intención de menoscabar y afectar el sistema financiero y el sistema individual, y tú dices, fantástico, alguien se puso los pantalones, pero después da como otro argumento una idea sensacional para él, que es que el Estado entregue un bono adicional a esas personas que podrían retirar el 10%, un bono por el valor del 10% que podrían retirar. El festival del bono. Entonces acá viene también el otro tema. No pueden seguir siendo tan irresponsables nuestros parlamentarios con respecto a los bonos del Estado, subsistencia del Estado, transferencias del Estado. El Estado somos nosotros los que trabajamos. Yo no he visto en el Parlamento, y tampoco he visto del punto de vista del gobierno, quienes son los que mandan los proyectos, un énfasis en cómo vamos a aumentar los empleos en este país, cómo vamos a crecer y cómo vamos a pagar la deuda que está contrayendo el Estado, que ya contrajo, que nos va a costar una década siquiera volver a recuperarla. Entonces, el nivel de irresponsabilidad con respecto a los dineros me parece tremenda. Y 2, que me parece que es una lástima que en el marco de la discusión de la reforma a pensiones, que es uno de los legados que quiere dejar este gobierno, lo único que se habla son del impuesto adicional del 6%, que es parte, lo más relevante.
Pero algo que se fue quedando atrás ya en 8 años de discusión de reforma de pensiones, que es la edad de jubilación. Una persona hoy en la sociedad de 60 años, de 65 años, está totalmente vigente. La edad de 60 a 65 es anacrónica a estos tiempos. Y resulta que nadie se atreve a hablar de postergar la edad de jubilación, que es lo que corresponde. Nadie, y este ¿no? gobierno no se atreve menos. Los políticos no se atreven, los demás nos atrevemos. Los políticos no se atreven a nada que les pueda perder votos. Entonces, Bueno, es una lástima que se pudiera hacer una buena reforma, digamos. Dudo que salga una buena reforma con el tipo de diálogo y de discusión que hay en el Parlamento y la manera en que tiene de negociar este gobierno, pero creo que es urgente volver a levantar el tema de la edad de jubilación y la postergación de esa edad. seguramente, pero no va a ser ahora que van a discutir eso, porque aquí están en una tarea unos de demoler y los otros de rendirse. En cuanto a lo que tú decías de la idea que dio, la opción que dio este señor Alessandri de que entonces el Estado pusiera esa plata, bueno, ya la gente de derecha, el gobierno, etcétera, han cedido en tantas cosas relativas a temas financieros y otros, que ya perdieron la virginidad. Si alguna vez es natural, el primer crimen te cuesta, el segundo ya no, después te importa un cuesco. Seguramente muchos pensarán, bueno, ya está la cagá, así lo deben decir. Ya el orden fiscal, la finanza, esta cosa que era casi sagrada durante todos los años de la concertación, después, todo eso ya se perdió, entonces deben decir, bueno, ya da lo mismo, un extra más, una deuda más, mientras tanto sirve para seguir flotando un rato más y salvar mi pellejo. Entonces no voy a salir ahora con el tema de la disciplina fiscal porque se me van a reír en la cara todo, incluyendo mis propios colegas del sector. Y eso es lo que está ocurriendo. Que pague Moya. O sea, no sé quién va a ser Moya aquí en este caso, porque Moya somos nosotros. Sí. Pero nosotros tampoco tenemos plata. O sea, no sé qué Moya va a ser el que pague realmente. Y por Dios, cuidado, mira que los países, los estados, muy rápido se desmoronan, de repente caen en situaciones. Cuesta muchos años parar algo que funcione bien, en todos los órdenes de la vida. Pero por Dios que cuesta poco romper, ¿eh? Tú te demoras años en pintar un cuadro y llega un idiota con un tarro de pintura y te lo joden en un segundo. Y en todo es así. Este país tomó años crear las disciplinas fiscales, el Banco Central Autónomo, todas esas cosas y todos nos jactábamos de eso. Y ahora todo eso se acabó, Nicole, se acabó. O sea, nadie se interesa ya, porque ya se perdió la virginidad, pues ya que pase el siguiente, aquí lo espero, digamos. No iba a decir una cosa un poco grosera, aquí lo espero, que sigan pasando nomás, no hay problema, que dejen en el velador la cuota y punto, ya no te importa nada. Así que... ¿Te acuerdas de ese loco que rompió el David de Miguel Ángel, no? Sí, pues, con un me martillo. estaba acordando. Claro. Eso. Nunca lo olvidé. Nunca lo olvidé. Miguel Ángel, Exacto. genio, construye esto y viene un imbécil con un martillo y rompe un pedazo. Claro que fue un pedazo chico, menos mal. No cuesta nada romper. Pues. Entonces, bueno, la izquierda es maestra en el arte de romper, pues es cuestión de mirar su currículum en Chile, en el resto de América Latina, en el mundo y ver en cuál caso tú puedes decir, mira, estos gallos gobernaron y el país está hecho un chiche mejor que antes. Pónganme un caso, por ejemplo. Cuando tú preguntas esto a una persona de izquierda, te sacan a relucir patudamente las sociedades escandinavas, que no tienen nada que ver con el socialismo ni con nada. Creen que un Estado, porque tiene plata para gastar, cosa que ya no ocurre por lo demás, como gastaban entre el año 50 y el 65, la época dorada de Europa, y había un Estado benefactor, un Estado que asistía a todo el mundo. Bueno, pero eso no era socialismo, eso era tener plata simplemente en el presupuesto fiscal. Ahora no lo tienen y se están acabando esas prestaciones. No. Pero el socialismo como tal, o cualquiera de sus variantes o sus manifestaciones, bueno, tenemos ejemplos a nuestro alrededor, ¿no? Porque no para romper son muy buenos. Cuando quedaron sin dinero los estados de bienestar, como los llamaron en Europa, por ejemplo, en el caso de Holanda, dieron en conferencia, en un discurso a la nación, el fin del estado de bienestar, diciendo un poco lo que se dijo en Codelco: no queda un peso extra para seguir haciendo, y declararon el fin oficialmente del estado de bienestar. Entonces, claro, tú tienes razón.
tiene que ver con ideología de izquierda, tiene que ver con que tenían dinero. Tiene que ver con que tenían plata. Sí, yo conozco bien esta historia, en qué momento, qué pasó, por ejemplo, en Suecia, en Dinamarca. Conozco la historia de esos países, la he estado reestudiando últimamente, por qué y cómo implementaron un estado de bienestar, de dónde salió la plata. En ningún momento dejó de ser una economía capitalista. Europa entera era una economía capitalista que tenía una situación más boyante que ahora porque todavía no emergía China, Japón y todos estos competidores que, especialmente China ahora, que tienen trabajadores esclavos en muchas cosas, como tú sabes que se ha ido descubriendo, presos de campos de concentración, los ponen a fabricar zapatillas y cuestiones. Bueno, eso se ha ido revelando ahora porque están los Estados Unidos de punta con los chinos. Antes sabían perfectamente y no hacían ni decían nada porque les convenía, ¿no? Pero ahora, sí, ahora se rasgaron vestiduras. Así funcionan los políticos a todos los niveles. En el caso de Suecia, te lo voy a dejar planteado para otro programa porque hoy día no lo vamos a alcanzar a desarrollar. En la historia de Suecia, en el desarrollo de su estado de benefactor, hay situaciones que se dieron como estado totalitario que son muy interesantes de analizar con respecto a ciertas políticas, por ejemplo, con las mujeres y la reproducción. Pero lo voy a dejar ahí planteado porque no nos va a dar el tiempo hoy día para poder analizar. ¿Sabe? Hoy día vamos a hacer un programa de 5 horas. Oye, y a propósito de la violencia, tú sabes que hoy, ayer para nuestros auditores, la Cámara de Diputados aprobó en general, con 92 votos a favor y 38 en contra, ya les voy a decir los en contra, el proyecto que le exige a los partidos políticos renunciar expresamente al uso, propugnación e incitación a la violencia como método de acción política. Bueno, todos los que fueron en contra de esta votación hoy día, Partido Comunista y Frente Amplio. Entonces, volvemos al inicio cuando hablábamos un poco del ADN que circula por estos partidos y sus ideas de cómo forzar un poco también la historia y la institucionalidad. Bueno, sí, eso efectivamente está en el ADN ideológico del marxismo. La violencia es la partida de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, voy a entrar a otro bloque que es el último, estimados amigos. Si usted quiere invertir en Estados Unidos y no tiene idea cómo, entre a inviertanusa.cl. Ahí no solo saben cómo, sino que saben por qué, o para qué, o en qué más bien dicho. En qué te puede invertir si acaso no tiene clara la película. Ellos tienen cientos de ofertas inmobiliarias en todo Estados Unidos, terrenos, casas, departamentos, arriendo, qué sé yo, de todo. Y tienen también franquicias. Usted sabe lo que es una franquicia, no le voy a explicar lo que es una franquicia, no tengo idea de lo que es una franquicia. No, usted puede elegir entre 3.500 franquicias la que le interesa más para hacer una inversión, le manejan todo, le consiguen, si usted quiere, una visa de residencia como inversionista, le consiguen en 2 semanas una cuenta corriente en un banco norteamericano, todo, y usted ni se ha movido de su casa, de su escritorio. Así es que invierta en USA.cl. Y si en vez de comprar quiere vender su propiedad acá en Chile, pongamos por ejemplo una casa, un fondo, un departamento, lo que sea, Hey es el corredor de propiedades más rápido porque vende. Tan simple como eso. Hoy en día nadie vende, Hey vende. Así que eso lo convierte en infinitamente más rápido que cualquier otro objeto en estado de reposo. Hey vende, Hey sabe encontrar arrendatarios para su propiedad si usted quiere arrendar, pero no quiere equivocarse con alguien que después no le paga el arriendo, o sea, un riflero, un pistolero de la... También le maneja arriendo. Si usted es rentista, estas personas que tienen mucho arriendo y ese es su ingreso, se los puede manejar y se evita este montón de problemas. Hey, estimados amigos, los datos están a mi izquierda. Si están en cualquiera de estas situaciones, póngase en contacto con él. Y continúo con el ajedrez, que ya no les voy a contar la historia de siempre porque ya me la han escuchado mucho. Lo único que les digo es que usted entra simplemente a Espacio Ajedrez, ahí compra la caja, el reloj, las 2 cosas, y lo van a recibir muy rápido. No olvide que los 2 productos trae cada uno 3 licencias para entrar al sitio espacioajedrez.com, que es muy, pero recontra entretenido. Ya les voy a contar más adelante la historia de uno de los chicos que yo conozco directamente y que se metió en el cuento del ajedrez y cómo, bueno, era un chico habiloso ya, pero ahora, miren ustedes, pero aterrador, está, pero una máquina, un computador. Así es que espacioajedrez.com, estimados amigos, la distribución es muy rápida del producto, no se preocupen por eso. Y finalmente,
Señoras y señores, ya saben que los calores están empezando a ser notorios. Hay algunos días más frescos, pero vienen y vienen y vienen los días de más calor. Este es el momento de tener una aire acondicionado realmente espectacular, el que entrega miclimo.com, empresa premiada, ya saben, por su innovación. Los artefactos no son ruidosos, gastan muy poca electricidad, se controlan a control remoto, incluso por internet, fuera de su casa, fuera del país. Silencioso, no hay peligro, no hay ruido, no hay quema de combustible. En invierno, por ejemplo, estupendo, la mejor calefacción que usted pueda imaginar le entregan estos productos. Me cuentan gente del sur que allá de repente hasta en pleno verano hay alguna mañana muy fresca, pero usted no va a estar prendiendo una chimenea con todo lo que eso significa por un par de horas que está fresco. Usted toca un botón, el control remoto, y ya tiene tibiecito por el rato que quiere, después lo corta, después pone aire acondicionado, descueve. Y tiene 60 días para devolver el aparato y le devuelven la plata si usted quiere. Para los santiaguinos, lo de los 60 días no opera, pero todo lo demás sí. miclimo.com. Y ahora vuelvo inmediatamente con Nicole, en este rincón, Nicole Rodríguez. Los pesos. Tú mencionaste... ¿Tú estuviste en el canal Caupolicán? No, me imagino que no. Estuve. ¿Los combates de box? ¿Sí? No. Cuando dicen los pesos, 40 kilos. Mira, fui a ver un evento, bueno, esto no le interesa a la gente, pero sí he estado, he ido a varios conciertos y fui a ver unos eventos deportivos muy entretenidos, ¿sí? De básquetbol y estas cosas. Pero bueno, volviendo al tema de esta idea que propusiste a lo mejor de cómo se podrían alinear los partidos de centro izquierda con la derecha y a lo mejor apoyar un candidato como Heraldo Muñoz, bueno, hoy miércoles lanza su candidatura de manera oficial Heraldo Muñoz, el presidente del PPD, y él pide una lista unitaria de toda la oposición, donde incluye al Partido Comunista. Y lo interesante, claro, ahí uno dice, bueno... Se equivocó. Yo creo que se equivocó ahí. ¿Cómo puede incluir una unidad de toda la oposición con partidos que creen en la violencia? O sea, apartamos de esa base, pero bueno, ya lo podemos analizar. Y él en una de las entrevistas que da acerca de su candidatura, él dice que él no se percibe de la élite porque él nació de clase media. Y entonces acá yo quiero decir algunas precisiones con respecto a la famosa frase de la clase media, donde todos los políticos hoy en día se posicionan en esa clase media. Y la pregunta es la siguiente. Bueno, Heraldo Muñoz hoy tiene 72 años y prácticamente ha hecho su vida laboral en el sistema político. Él, para que hagamos un poquito de memoria, fue vocero de Ricardo Lagos cuando fue presidente, canciller de Bachelet. Cuando salió del gobierno, en el año 2003 fue embajador ante la ONU y luego fue subsecretario general en el programa de la PNUD de la ONU. Entonces yo me pregunto, ¿una persona que ha tenido esos cargos es de clase media? No. Un ministro recibe aproximadamente 8 o 9 millones de pesos. Ha sido 2 veces. ¿Es de clase media? No. Entonces, el hecho de haber nacido a lo mejor de clase media, yo no sé cómo él define la clase media de la época en que él nació, teniendo hoy 72 años, pero seguramente ya no lo es. Una persona que además ha tenido estos altos cargos no puede ser de clase media. Y en ese sentido, solo como anécdota, les quiero recordar cómo algunos políticos se intentan posicionar de clase media. Mira, me voy a ir bastante atrás, pero es que nunca lo olvidé. Cuando Eduardo Frei hizo su último debate presidencial en el año 2012 contra Sebastián Piñera, le preguntan acerca de la élite y eso, y él dice que es de clase media. Entonces yo le quiero recordar también a nuestros auditores que Eduardo Frei, expresidente de nuestra nación, fue parte de un conglomerado que era muy, muy grande, Citgo Coopers, y cuando él vendió su participación en el año 87, en el sistema financiero le calcularon que habría recibido entre 4 a 7 millones de dólares. Clase él media. Tiene una pensión, y por lo bajo. Él tiene una pensión por expresidente de 8 millones de pesos y más, porque tienen algunas otras garantías. Y él, el año 2012, se posiciona como de clase media. Luego tú tienes a Jimena Rincón, que esto es interesante porque ella quiere ser candidata de la democracia cristiana, que ha dedicado 18 años de su vida a la política prácticamente, y cuando salió del gobierno de Michelle Bachelet del año 2017, donde fue ministra, ella se fue a estudiar inglés a Sudáfrica.
Entonces, estos son los lujos que se dan a algunos tipos de personas que pueden tomarse años sabáticos, porque yo que recuerde, la clase media no se puede tomar años sabáticos. Yo no me puedo tomar, tú tampoco. Y el punto es que le preguntan por su situación económica y él dice que está pésimo económicamente, que no ha encontrado trabajo en este país, entonces se va a estudiar inglés a Sudáfrica. Y por último, solo como anécdota, tenemos al hijo pródigo de la expresidenta Bachelet, Rodrigo Peñailillo, ya les voy a explicar por qué lo menciono, ex ministro del Interior de Bachelet, salió del gobierno por el escándalo de Cabal y se fue a estudiar inglés a Estados Unidos. Es una persona joven él. Y luego políticas públicas también en ese país. El que fue también recaudador de dinero para la campaña de Michelle Bachelet, Clase media. constatado en fiscalía. Clase media. Clase media. Esta persona de clase media, ¿por qué la nombré? Porque al parecer vuelve al país y quiere ser candidato al Parlamento. Ahí tenemos la renovación de la política de nuestras personas de clase media. Clase media. Bueno, mira, lo que son medios en todo sentido en la parte de acá arriba, ¿eh? Son medio o menos que medio. Ahí sí que son todos clase media. O sea, no conozco ningún tipo que siquiera esté en la primera desviación estándar de la campaña de Gaudio de la inteligencia en ese lote. Están con Cueva, digamos, justo en el medio, 100. Punto. Pero hay que entenderlo. ¿Qué van a decir? Suponte tú, Eduardo Frei, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el otro apellido? Eduardo Frei Hijo, el hombre de signo Copper. Si le preguntan eso, ¿qué va a decir? Yo soy de clase alta, con los resentimientos que produce una cosa como esa en Chile, donde no es como Estados Unidos, donde una persona exitosa con el dinero, por su talento, porque inventó Facebook o que inventó un computador, la gente lo encuentra admirable y con toda razón es un gallo que además está inventando cosas para la sociedad. Nadie inventa cosas, digamos, para vivir solo como Robinson Crusoe. Los admiran, los aplauden, pero en Chile al contrario. Entonces yo entiendo que no se atrevan a decir, mire, gano tanta plata que soy de clase alta, tengo una empresa, tururululú, soy de clase alta. Son de clase media. Tampoco se atreven a decir de que son de clase baja porque sería demasiado ridículo. Entonces la clase media es un colchón, un cajón que recibe cualquier cosa que le tires adentro. Pero sabes que yo creo que eso produce un boomerang, porque la gente no es tonta en el sentido que percibe que nuestra clase política que ya lleva, en el caso de Heraldo Muñoz, como los Girardi y todas estas personas que llevan más de 20 años en el Parlamento o en cargos de gobierno, perciben que se convirtieron en una élite. Entonces, me parece que la salida a ese tipo de preguntas debiera ser otra porque produce muchísima más rabia. Que alguien se identifique de la clase media entendiendo que son capaces de tomarse años sabáticos o donde uno tampoco entiende de qué viven, porque ser presidente de un partido político tampoco significa que tenga un sueldo para poder vivir, pero viven de lo más tranquilo. Entonces, el punto es que yo creo que la gente sí percibe que son de una élite y no debieran tratar de maquillarla, debieran de explicarla de otra manera. Por otro lado, fíjate que no deja de ser una virtud, la virtud de la, quizás hasta de cierta honestidad, el que porque, a ver, voy a verlo por otro lado. A mí me gustaría que gobernaran las élites, entendiendo las élites de esto, del mate, que hubieran tipos mucho más inteligentes que uno, manejando las cosas y uno estaría tranquilo entonces de que por último, incluso si se equivocan, si hubiera estado yo, habría sido peor. Eran los mejores que habían y estoy tranquilo con eso, ojalá que las cosas funcionen. Pero como estos tipos saben que no son de esa élite, porque ya no me imagino ninguno de ellos siendo, mire, yo tengo un coeficiente de 130 o más, porque ninguno de ellos llega ni a 110. Entonces, se reconocen de clase media, se reconocen lo que son medios, son medianos, son del montón. Da lo mismo si tienen mucha plata o tienen poca plata, da lo mismo si tienen una empresa o no, son del montón. Y te digo, el mismo juicio cabe para la supuesta clase alta. A lo largo de mi carrera, no sé si llaman la carrera, a lo largo de los años que trabajé en el periodismo me tocó conocer a infinita cantidad de gente de sectores empresariales, cuestiones que algunos dirían esa es la clase alta. Mira, tal vez haya dos personas, que no voy a decir cuáles son, que me hayan alguna vez dado la sensación de ser personas especialmente inteligentes. Las demás, mediocres y además ignorantes, y además arrogantes porque tenían plata.
Si hacer plata no requiere mucho genio, ¿ah? A veces requiere simplemente ser hijo del papi con plata, otras veces requiere ser trabajador, otras veces requiere no ser idiota, manejar las cosas bien, ser cuidadoso, y por la mecánica del dinero y el interés compuesto, tú te conviertes en millonario en una de esas. No se requiere ser un genio deslumbrante. Hay muy pocos genios deslumbrantes en ese ambiente. Hay muy pocos genios deslumbrantes en ningún ambiente. Y por lo tanto, de algún modo, cuando se dicen que son de clase media, están diciendo la verdad. Son medios en ese sentido. En los demás, no sé, que tengan plata o no tengan plata, da lo mismo. Claramente no son un pináculo de ninguna cosa. Y ese es uno de los problemas de la democracia, que nunca elige a los más sobresalientes. La gente vota por quienes les parecen similares a ellos, como mirarse un espejo. ¿Tú crees que si se presentara de candidato, si se hubiera presentado candidato a la presidencia en Estados Unidos, Albert Einstein habría escogido habría sacado más de 5 votos? No, pero mira la lista de presidentes americanos, y salvo 2 o 3 excepciones, porque esto se ha medido, se ha calculado, y yo me di el trabajo de estudiar esa cuestión. Son gallos comunes y corrientes, son gallos que, por lo tanto, tenían contacto, rapport, como dicen ellos, con la gente común y corriente, que son los que votan, pues. Sí, no es la Academia de Ciencias de la Unión Soviética la que vota, no son las academias, y las academias tampoco están llenas de lumbreras, todo lo contrario. Entonces, cuando dicen que soy de clase media, en el fondo están diciendo la verdad. Son bien medios. Pero, desde otro punto de vista, yo sé que es una ilusión en nuestro país donde el mérito no es reconocido, y menos aplaudido porque se supone que engañaste a alguien o te saltaste a la fila. Pero yo creo que existe acá un espacio, en vez de maquillar que tú hayas ascendido, porque en el caso de Heraldo Muñoz, si efectivamente nació de clase media y hoy está posicionado como un candidato presidencial, voy a suponer, significa que hizo una buena carrera, que lo hizo bien. Entonces, ¿por qué no levantar el tema del mérito, de que logró hacerse un espacio en esta sociedad? 1. Y 2, creo que hay un error en creer el hecho de decir que tú eres de clase media para que la gente entienda que los vas a interpretar mejor. Porque si fuera así, Sebastián Piñera no hubiera sacado la votación que sacó. Y la gente votó por él en el año 2017 porque querían que levantara la economía y creyeron que él era el mejor gestor para poder levantar la economía, como la dijo Michelle Bachelet. Y lo habría sido si no se hubiera tropezado primero con la revolución y después con la pandemia. Creo que sí. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Oye, mira, la gente... Bueno, además, como te digo, Chile no es un país que acepte a alguien reconociendo sus méritos, aunque sean totalmente reales, ¿eh? O sea, si Muñoz dijera, miren, póngase, yo era de clase media y llegué acá, por lo tanto soy un tipo más o menos inteligente, más o menos capaz, ¿cuál sería la reacción? ¿Qué se cree este? ¿Qué te crees, weón? Pero si eso es, ¿qué se cree? Esa es la... Tú tenés que tirarte al suelo todo el tiempo, Nicole. En este país te tienes que tirar al suelo si no quieres que los demás te empujen al suelo. Aquí hay que andar arrastrándose de guata por el suelo, porque si no, te chaquetean, te patean, te insultan, o te buscan alguna vez una oportunidad para reventarte de alguna manera y durante años preparan una máquina. No, tenéis que ojalá ser bien humilde, ser igual que todo el mundo. Yo soy de clase media y como la clase media, todo el mundo se define clase media, incluyendo los que son de clases bajas. Todos somos de clase media. Bueno, en fin. Oye. Pero para redondear este tema, porque me parece también que es muy difícil en cómo están concebidos los partidos políticos y el sistema político en nuestro país, poder dar a entender que tú surgiste en ese mundo por mérito, porque se entiende que en la vida política de las personas, cuando tú solo te has dedicado al mundo político, a tener cargos, ministerios, al final es puras redes de contacto, puras redes de poder, y al final de cuentas eso le resta al mérito. Entonces, efectivamente es muy difícil para un político que lleva 30 años dedicado a tener cargo, a tener posiciones en el gobierno, es muy difícil demostrar que ha tenido mérito. A lo mejor es inteligente, no lo sé, a lo mejor lo hizo bien, pero es muy difícil porque el sistema político en Chile privilegia a los compañeros de lista, a los compañeros de campaña. Bueno, pero eso pasa en todas partes del mundo. O sea, los candidatos, los políticos siempre forman parte de una especie de club. O sea, nunca son los casos como
como Trump son uno en millones, por un tipo que sale como de la nada y todo el mundo se reía cuando era candidato, ja, 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 que se cree este gallo. Claro. Lo normal es que forman parte de un grupo, o sea, todos formamos parte de grupos. Y tenemos amigos y tenemos redes que no son políticas, pero son de amigos, de complicidad, de cuestiones. Así funcionamos los seres humanos. No podemos imaginarnos que en cada elección llegan unos tipos de otro planeta que no los conoce nadie, que son independientes al de 10.000%, entonces uno no sé cómo y por qué los elige. No funciona así esta cuestión. Estimada Nicole, creo que hemos llegado al tiempo de decir adiós a nuestros visitantes y recordarles que la próxima semana no va a estar el martes, Nicole, porque no hay otro plebiscito. Va a estar el jueves. Más adelante, quién sabe, en el futuro inmediato, quizás Nicole va a participar más en este programa. No, depende de muchas cuestiones que estamos viendo. Yo soy un ser insignificante en materias empresariales, así que tenemos que verlo. Pero nos vemos el próximo jueves de todas maneras. Nos vemos el próximo jueves y a nuestros auditores que tengan un muy buen fin de semana, que descansen, que lo pasen bien. Eso. Todo eso es buenos deseos. Chao, chao.